Seguimos con su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el País en Blanco, el País en Blanco al servicio del pueblo. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal, El País en Blanco al servicio del pueblo como debe ser. Siguiendo con nuestro programa del día de hoy, El País en Blanco, tenemos como son todos nuestros programas cargados con muchas informaciones frescas y veraz, y los principales temas que ocupan los principales medios de comunicaciones, ya sean digitales o impresos. Entonces, siguiendo con nuestro programa del día de hoy, un tema muy importante que debemos prestar atención y analizar ha sido a lo que fue ese discurso del expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, el pasado lunes, que fue un discurso que se mantuvo en la expectativa de gran cantidad de personas a nivel nacional e internacional, porque dada la información de que el expresidente iba a hablar al país, se mantuvo una tendencia bastante enorme y ocupando los principales medios de comunicaciones, ya sean digitales, televisivos, radiales e impresos, y se mantuvo la tendencia principalmente acaparando todos los principales espacios de las redes sociales, y ese fue un discurso que la expectativa eran bastante alta con relación a que el pueblo estaba en espera de ver qué era lo que iba a expresar y a explicar al país el expresidente Leonel Fernández. Vamos a darle un saludo especial a Moisés Peña, que está compartiendo con nosotros en vivo. Gracias, Moisés, por estar compartiendo con nosotros en vivo. Pueden opinar por esta vía de lo que les pareció el discurso del doctor Leonel Fernández el pasado lunes, que fue el tema que abrió la semana con una gran expectativa. Entonces ahí nosotros pudimos ver y analizar lo que fue este importante discurso del expresidente Leonel Fernández, recordándoles que Leonel Fernández es el dominicano con más experiencia de Estado en la República Dominicana, porque ha sido presidente de la República en 3 ocasiones. Único dominicano vivo que ha sido presidente de la República en 3 ocasiones es Leonel Fernández. Leonel Fernández goza de un liderazgo a nivel nacional e internacional. Es el líder que tiene el país de mayor trascendencia política. Eso no está en duda, y es el dominicano más conocido que tiene la política dominicana, valga la redundancia. Antes lo era José Francisco Peña Gómez, pero luego de José Francisco Peña Gómez morir, que tomó ese liderazgo siendo miembro de la Internacional Socialista, entonces ese espacio de figura dominicana trascendente lo ocupa en estos momentos Leonel Fernández, un líder que incluso ha librado grandes posibles guerras, como pudimos ver ahí entre Colombia
Venezuela y otros países que él ha intervenido bastante. Una figura internacional reconocida en bastante ámbito del mundo y de la política dominicana. Entonces, ahí nosotros pudimos ver en su discurso el presidente Leonel Fernández, que habló como el presidente de la fuerza del pueblo, lo que podría ser la segunda fuerza política de nuestro país. Ahí entonces pensamos que era un discurso más largo, porque los discursos del presidente Leonel Fernández siempre son discursos largos, pero pudimos ver que fue un discurso de unos aproximadamente 30 minutos y fue muy puntual en esa parte de su discurso. Como siempre, Leonel Fernández tiene la experiencia de tratar de dejar en la cabeza de quienes los escuchan lo que él quiere que la gente se enfoque, y dio su discurso, pero el tema más importante de ese discurso de Leonel Fernández lo tocó ya en los últimos minutos para concluir su alocución, y fue con relación a lo que tenía que ver con la modificación constitucional. Leonel Fernández ahí le expresó al pueblo que esa posición del presidente de la República, Luis Abinader, es una posición que él no está de acuerdo por la situación de que el presidente Luis Abinader le ha vendido al pueblo de que se va a modificar la constitución para entonces en esa modificación constitucional tratar de hacer lo que es la independencia del Ministerio Público, para poder independizar al Ministerio Público de lo que es el Poder Ejecutivo. Situación que aparentemente se contradice con relación a lo que ha expresado el presidente Luis Abinader, por la situación de que ahí en ese punto hay un inconveniente directamente, porque hay una contradicción con lo que dice el presidente Luis Abinader, y eso es importante. Entonces, cuando vemos esta parte de el presidente Luis Abinader, que decide hacer la propuesta de modificar la constitución, situación que es un tema en el cual Leonel Fernández está totalmente opuesto, porque bueno, Leonel Fernández se refiere a que esa posible modificación que ha establecido Luis Abinader para independizar al Ministerio Público del Poder Ejecutivo, Leonel Fernández, como jurista, le ha explicado claramente al país y a Luis Abinader que el Ministerio Público es totalmente independiente. Y Luis Abinader ha dicho que tiene una Procuraduría independiente que nombró a la magistrada Miriam Germán, porque él entendía que Miriam Germán no estaba vinculada a ningún partido político. Entonces, si ella es independiente, la justicia es independiente, que ha dicho el presidente Luis Abinader, que tenemos una justicia independiente porque tenemos un ministerio público objetivo, entonces no menos cierto es que se está contradiciendo, porque está estableciendo una modificación constitucional para poder tener un ministerio público independiente. Entonces ahí se contradice. Entonces Leonel Fernández le dejó claro y le especificó al pueblo dominicano y a Luis Abinader de que el artículo 170 de la Constitución establece la independencia del Ministerio Público. Y le voy a leer
directamente lo que dice el artículo 170 de la Constitución de 2010, la Constitución de Leonel Fernández, como la gente le dice, que es la constitución más avanzada que ha tenido la República Dominicana. Eso no está en duda. La constitución más avanzada es la Constitución de 2010, hecha por Leonel Fernández. Dice así, artículo 170 de la Constitución de la República. Autonomía, principios de actuación. El Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conformes a los principios de legalidad, objetividad, unidad y actuaciones, jerarquía, individualidad y responsabilidad. Esos son los principios que tiene el Ministerio Público y lo dice claramente ahí el artículo 170 de la Constitución de la República, que es bastante claro y preciso. Dice, el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa, presupuestaria, ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuación, jerarquía, individualidad y responsabilidad. Eso lo dice claramente la Constitución de la República en el artículo 170. Dice que el Ministerio Público tiene un presupuesto independiente, que es un presupuesto que no tiene que depender de nadie porque tiene autonomía, tiene su principio de actuaciones, que no tiene que pedir permiso a nadie, tiene autonomía administrativa y ejerce sus funciones de conforme a los principios de legalidad, objetividad y responsabilidad y también individualidad. El Ministerio Público es uno indivisible. La actuación de un fiscal le es igual a las actuaciones de todos los fiscales. Si un fiscal dice que esta servilleta es blanca, todos los fiscales deben decir que es blanca, porque es único e indivisible. Entonces, cuando Leonel Fernández se refirió a este artículo 170 de la Constitución de la República, le está diciendo al presidente Luis Abinader de que para eso no hay que modificar la Constitución, porque además de eso, la Constitución de la República es clara, pero hay una ley especial que es la ley del Ministerio Público que rige directamente las actuaciones. Entonces el Ministerio Público funciona con un consejo de superior del Ministerio Público, que es donde se toman las decisiones y un sinnúmero de situaciones que se manejan desde ahí a través de esa ley del Ministerio Público. Entonces, por eso es que Leonel Fernández expresa claramente que la Constitución no se puede modificar. Y esa es la situación, porque no tiene lógica que la Constitución se modifique para ese pedimento que ha hecho el presidente Luis Abinader, porque no coincide. Entonces, un saludo especial para Oni Bracero, que está compartiendo con nosotros en vivo. Gracias, Oni. Entonces, cuando se trata de este tipo de temas, que son temas totalmente espinosos para la sociedad dominicana, entonces ahí nosotros vemos que esta parte del discurso de el expresidente Leonel Fernández, que fue la parte más importante, entiendo yo, porque donde dice que no está de acuerdo
con una modificación constitucional, yo entiendo que esa parte que ha expresado Leonel Fernández, él tiene mucha razón porque él se está basando en lo que establece la norma. Él se está basando en la legalidad. Él no está inventando, está diciendo las cosas como son y lo deja claramente para que el pueblo llano y común pueda comprender. Por ejemplo, nosotros, los que somos abogados, que conocemos de esa parte, estamos totalmente claros y conscientes de este tipo de situación, pero el ciudadano común tiene que buscar orientación para tener esta idea clara y más precisa. Entonces, esa es una posición que yo estoy de acuerdo en la posición del presidente Leonel Fernández con relación a lo que podría ser una posible modificación constitucional. Leonel Fernández es un hombre que tiene bastantes conocimientos y entiendo que los conocimientos le sobran en este caso y es algo que tiene lógica tal como lo ha expresado Leonel Fernández en ese discurso del pasado lunes. Se refirió directamente a lo que son las alzas de los productos de la canasta familiar, los precios de estos productos de la canasta familiar que están por las nubes y cada vez hacia arriba y no hay autoridad que lo puedan frenar. Ahí el presidente se expresó con relación a los aumentos que han tenido algunos productos como son el pollo, el arroz, aceite, habichuela, entre otros. Hay productos que dice el presidente Leonel Fernández que han aumentado el doble, pero hay otros que no han aumentado el doble, sino el triple. Entonces, esa es una situación que hay que ver y hay que analizar porque es que la especulación que tenemos con los productos de la canasta familiar es una especulación bastante exagerada, pudiéramos decir, y esa es la situación, porque no es posible que un galón de aceite de 64 onzas que costaba un año atrás 145 pesos, ese mismo galón de aceite de 64 onzas ahora cuesta 325 pesos. Entonces, es una inflación bastante abusiva y no hay autoridad que ponga control a eso. El mismo caso del pollo, que la libra de pollo hace unos 12 meses atrás costaba entre 40 y 45 pesos y esa libra de pollo ahora mismo en estos momentos está rondando entre los 85 y hasta 100 pesos en algunos lugares. Entonces no se correspondería este tipo de inflación tan alta en los productos de primera necesidad, que a quien afecta directamente es al consumidor y principalmente a las clases más desposeídas, a los más pobres. Entonces no entiendo por qué las autoridades no toman carta en el asunto y tratan de resolver esto, porque en el discurso del presidente Luis Abinader reconoció que los productos de la canasta familiar están bastante caros, pero no da ninguna solución, nada más reconoce que están caros, pero no hace propuesta de solución. Entonces no entiendo cuál es el problema, porque si él es el presidente de la República, por lo menos debe presentar propuestas de solución para tratar de controlar esta indiscriminada alza de los productos de primera necesidad que siguen aumentando cada vez más y no hay autoridad ni control que pueda
presentar una solución para esto. Eso sucede también en los materiales de la construcción. Ahí podemos ver que la funda de cemento, que un año atrás costaba 270 pesos, esa misma funda de cementos ahora mismo está costando 425 pesos. Entonces, con una alza tan exorbitante en los materiales de la construcción, también eso afecta bastante ese sector, y la familia más desposeída no van a poder tener un techo nunca, porque son alzas bastante exageradas que han pasado, en este caso, han duplicado su precio. Ahí lo podemos ver, por ejemplo, el bloque de unos de 6, como la gente le dice, que costaba 23 pesos hace un año atrás, y ahora ese mismo cuesta 45 pesos, es decir que el doble ha aumentado, y eso es parte del desorden de la inflación que tienen los comerciantes y la falta de autoridad que no le pone control a este problema. Entonces, eso es un gran problema que está afectando fuertemente a la economía, principalmente a la clase más desposeída, donde no hay un gobierno que pueda controlar eso, no hay autoridad, y esto es bastante grave, porque cada día más es más difícil y complicada la situación económica para la clase más desposeída. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones que está viviendo la familia dominicana, hay muchas personas que han criticado ese importante discurso de Leonel Fernández, pero eso es parte de lo que establece la democracia, es parte del juego de la democracia. Unos están a favor, otros están en contra, pero la verdad es que el pueblo se convirtió en una gran expectativa ese discurso del presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Un discurso que pareció tener más expectativa que el mismo discurso del presidente de la República, Luis Abinader, porque la expectativa que tenía el discurso de Leonel Fernández, el pueblo se preparó para esperar ese discurso, porque aparentemente el pueblo estaba enfocado en ver y en el interés de qué era lo que Leonel Fernández le iba a decir al pueblo. Entonces, una situación que cuando es así está la incógnita y la duda de qué será lo que va a decir, y entonces en ese momento esa información del domingo que nosotros la dimos aquí en su programa El País en Blanco, se convirtió en tendencia. La información de que Leonel Fernández iba a hablar al país el lunes a las 8 de la noche, por la situación de que Leonel Fernández es un líder, de que Leonel Fernández no es un líder que habla todos los días, como lo hace el presidente Luis Abinader, que habla todos los días y donde quiera que vea un micrófono habla, situación que nosotros aquí en el programa se la hemos criticado bastante, porque yo soy de los que entiendo que el presidente de la República no debe hablar todos los días, porque entonces eso hace que la población pierda interés en escuchar lo que iba a decir. Entonces, es por eso el discurso de Leonel Fernández tuvo mayor expectativa que el discurso de Luis Abinader, porque el presidente Abinader habla todos los días y Leonel Fernández es un hombre de poco hablar, y esa es la situación. Eso creó mucha expectativa y la gente preocupado por ver qué era lo que Leonel Fernández iba a decir, y se enfocó a ver el discurso, se enfocó a escucharlo, y eso es parte de la estrategia de Leonel, de lo que es un gran conocedor de la política dominicana y por sí del pueblo. Entonces, ahí nosotros pudimos ver que
él hizo énfasis en lo que fue, en ese caso, la gran cantidad de endeudamiento que ha hecho el presidente Luis Abinader y el PRM, que ha endeudado al país de una manera exorbitante, nunca vista. Esta cantidad de préstamos que ha hecho el presidente Luis Abinader en tan solo un año de gobierno, donde hay una enorme cantidad de préstamos de más de 13.000 millones de dólares, y cuando usted multiplica esos 13.000 millones de dólares, le va a dar una cantidad muy exorbitante de dinero que ha tomado el gobierno prestado, y no se ha visto en qué se ha invertido tanto dinero. Cuando usted multiplica esos 13.000 millones de dólares que ha cogido Luis Abinader en préstamo, endeudando al país, que es un equivalente a más de 300 millones de dólares diarios, eso es algo que es para el pueblo preocuparse, para el pueblo estar en estos momentos en protesta, porque no se sabe dónde se ha invertido esa enorme cantidad de dinero, que ningún gobierno en la República Dominicana lo ha cogido prestado. Ni siquiera el gobierno de los 8 años de Danilo llegó a coger esa cantidad de dinero en 8 años, y el presidente Luis Abinader la ha cogido en apenas un año de gobierno. Entonces, Leonel Fernández, yo entiendo que lo que había dicho en días antes del discurso del presidente Luis Abinader, de que Luis Abinader y el PRM le tenían que explicar al país qué habían hecho con todo ese dinero. Dinero es de que endeudando al pueblo, hasta los que no han nacido tienen una deuda enorme. Entonces yo entiendo que sí, que como oposición tiene la obligación de pedirle que rindan cuenta de dónde se ha ido ese dinero, dónde se ha invertido. Y eso es algo que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de reclamarle a Luis Abinader y el PRM que explique dónde ha invertido todo ese dinero, porque es una cantidad de dinero bastante exagerada, y eso es muy grave para el país. Yo soy de los que estoy de acuerdo que el Estado debe de hacer préstamos, pero que sean préstamos para invertirlo en obras que lo van a devolver en poco tiempo. Yo siempre he dicho, el país puede endeudarse para hacer un préstamo y construir la línea de metro Santo Domingo-Puerto Plata, que sería importante, y eso le abriría una gran divisa a la economía dominicana. Pero son dinero que se invierten en poco tiempo, lo están devolviendo nuevamente, y esa es la situación de la línea de metro, la línea de metro 1 y 2, que en su momento se criticó bastante fuerte a Leonel Fernández, pero en el día de hoy la gente se ha dado cuenta que Leonel Fernández hizo lo correcto, y que esa obra han devuelto hacia atrás con gran ganancia esa inversión que se ha hecho. Entonces hay que pensar en el futuro, y entiendo que es importante desarrollar el país, pero con obras que vayan a devolver ese dinero a las arcas donde se tomaron prestado. Entonces eso es importante. Entonces yo pienso que con esta posición tan importante de Leonel Fernández, de que está totalmente opuesto a la modificación constitucional y a que se ponga de manera independiente, supuestamente, como ha dicho Luis Abinader, el Ministerio Público, pero ahí la Constitución en ese artículo lo establece
claramente. Se estaría buscando en este caso una modificación constitucional para agregar otras cosas que no han querido decir, quizá para habilitar al presidente Danilo Medina, que es el único dominicano que está prohibido de ser candidato. Después no hay más nadie que tenga esa situación, únicamente Danilo. Y quizás se estaría buscando eso. Yo entiendo que es una situación que se debería dejar así la constitución como está. Creo que no es necesario tener que hacer reformas constitucionales. Entiendo que lo que se deben de cumplir las normas que están y seguir avanzando con esos proyectos de ley que están frisados ahí en el Congreso, como son el mismo Código Penal, el proyecto de Código Civil, el proyecto de Código de Procedimiento Civil. Hay una gran cantidad de códigos y leyes que están ahí en ese Congreso, que no la sacan de ahí, la tienen engavetada, y los senadores y diputados no cumplen con su trabajo. Entonces creo que lo importante es que el gobierno se enfoque a seguir desarrollando el país y a aprobar esas leyes y esos códigos que hacen tanta falta y que tan importantes son para nuestra jurisprudencia. Y eso es importante, que nuestro sistema jurídico esté fortalecido, y además de eso con leyes bien elaboradas en favor de la sociedad. Eso es lo que yo entiendo que se debería hacer, y el gobierno dejarse de estar inventando con modificaciones constitucionales, con cosas que no tienen ningún fundamento. Eso es algo que se debe de prestar atención, porque es que el que está por encima de todo es el pueblo. Entonces vamos a trabajar al servicio del pueblo y olvidarnos la politiquería y hacer lo que haya que hacer, trabajar para el pueblo, porque es que son situaciones que cuando usted la puede observar y usted la analiza, usted dice, pero es que no se correspondería una modificación constitucional para la situación que el presidente Luis Abinader ha dicho de la justicia independiente. Si tiene una justicia independiente, un ministerio público independiente, y lo establece a artículo 170 de la Constitución, no puede hablar de que va a modificar la Constitución para que la justicia sea independiente, porque eso es lo que se le ha vendido al pueblo, que la justicia es independiente, que hay una procuraduría independiente. Entonces, eso que no tiene lógica ni coincidía. Entonces entiendo que los partidos políticos tienen que pensar muy bien lo que van a hacer, porque esa es una modificación constitucional que legalmente no tiene ningún asidero jurídico que valga la pena en este caso. Entonces, esa es mi idea, y en este caso comparto la idea brillante de Leonel Fernández de que no hay que modificar la Constitución. Eso sería otra cosa, que el gobierno quiere entrar un gato entre macuto, pero no es porque el Ministerio Público tiene que ser independiente. No, la Constitución establece claramente lo que es el Ministerio Público. Entonces, lo que dice Luis Abinader se dice y se contradice, y hay razón en la cual uno no puede creer si la justicia es independiente o si es dependiente, con esta propuesta que ha hecho Luis Abinader de modificar la Constitución de la República. Vamos a una pausa y regresamos en breve instante.